De este tiempo que hemos apartado para estudiar juntos el Evangelio de Juan, aun cuando hemos ido dando como saltos, estamos tratando de tener una visión panorámica y de detenernos en el Evangelio para refrescar nuestra perspectiva acerca de Jesús y cómo este fue registrado particularmente por Juan. Y hoy yo voy a compartir una sección muy cortita, casi al final del capítulo 17, que es muy conocida, pero voy a usar este pasaje de base para hacer zoom en algunos puntitos de él y ver cómo estos elementos que voy a enfatizar están desarrollados en otra parte de la Escritura para hacernos una invitación a nosotros, que tiene que ver con la unidad. Así que vamos a orar. Principalmente para que más allá de entender esto podamos ser animados en esto y podamos como discernir y nos sea revelado el valor profundo que tiene la unidad tanto para el reino como para nosotros como individuos. Hay muchas cosas pasando en la Escritura normalmente cuando se habla de esto que aportan para que podamos entender cuán vital termina incluso siendo en muchos sentidos el que nosotros abracemos esto. Así que voy a orar en esa dirección, que Dios abra nuestros ojos y ponga en nuestro corazón el anhelo de recorrer el camino que nos lleve a una unidad de la manera en que Cristo anhelaba que la experimentemos. Papá, te damos gracias porque estamos juntos una vez más. Reconocemos el valor de esto y reconocemos que tú eres el fundamento de nuestra unidad. Eres quien la hace posible. Eres quien provee lo necesario para que avancemos cada vez más, para que podamos comprender y nos sea revelado cada vez más, podamos discernir el valor y podamos ser desafiados porque hemos sido trasplantados de la oscuridad a la luz. Y hemos sido puestos en tu casa, invitados a participar de tu mesa, ser parte de tu familia y embajadores de tu reino en el mundo. Y mientras hacemos las cosas, las obras del reino, somos nosotros mismos vivificados, porque solo en ti hay verdadera vida y solo obedeciéndote a ti, siguiendo tus preceptos, tus mandamientos, tus consejos, tus palabras, es que nos encontramos a nosotros mismos, es que somos sanados, es que somos liberados y es dándonos incluso para el otro, de la manera en que tú te has dado por nosotros, que encontramos verdadera libertad, verdadera plenitud. Muéstranos, Señor, el ritmo de la gracia y la manera en que tus caminos se desenvuelven y se abren delante de nosotros, para recorrerlos con paciencia y con determinación para persistir hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero decir, que no es parte del tema propiamente tal, pero que tiene que ver, es que muchas de las cosas que nosotros experimentamos que causan dolor en nuestro corazón, ya sea circunstancias de afectación a través de otros, crisis por problemas, nos lleva muchas veces a una sensación de necesito saber qué tiene Dios para decir y qué puedo hacer con el consejo de Dios para enfrentar lo que me está pasando. Y muchas personas nos hemos relacionado así por mucho tiempo con Dios, y no es que esto sea malo, el punto es que nos muestra finalmente una parte de Dios que es muchísimo más pequeña que la que Él quiere revelar. Dios quiere que nosotros podamos, como parte de su familia, como sus verdaderos hijos, seguir a Jesús en nuestra manera de vivir y dar espacio en nuestro interior para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el carácter de Cristo. Y cuando nosotros escuchamos con atención lo que la Biblia dice y nos abrimos para que cada vez que su palabra es presentada, cada vez que tengo la posibilidad de abrirla en mi casa, Dios me hable y yo me predisponga a obedecer, se va formando en mí una provisión que Dios quiere darme antes de que las circunstancias difíciles vengan.
Nosotros tendemos a ir después, cuando ya estamos metidos ahí y no sabemos qué hacer. Hay muchas cosas en las que Dios quiere que nosotros sepamos qué hacer de antemano. Tengamos los recursos en nuestro interior para responder. Sepamos desenvolvernos incluso en momentos de crisis. Estemos sanos para que cuando alguien incluso intente pisotearnos, no nos duela. Y aquello que tiene que ver con la unidad puede parecer que no tiene que ver a priori tanto conmigo, sino con la iglesia, y no necesariamente siempre siento tanta motivación intrínseca o tanta identificación con la iglesia como para sentir que valga la pena recorrer un camino tan costoso como es ser verdaderamente uno con otros, entre los cuales hay muchos que son muy distintos a mí y que a veces ni siquiera me interesan tanto, porque no tenemos muchas cosas aparentemente en común. Pero la Biblia enseña un camino distinto y quiero que podamos compartir eso hoy. Y voy a partir leyendo los versículos 20 al 23 del capítulo 17 de Juan. Y esta oración es muy conocida porque es la oración que Jesús hace por nosotros. Después de estar orando por sus discípulos, que serían los apóstoles, Él se detiene un momento y ora por aquellos que iban a creer por el mensaje de sus discípulos. O sea, todas las generaciones después de ellos hasta nosotros y los que vendrán después de nosotros hasta que Jesús vuelva. Y Jesús ora esto al Padre y le dice: no te pido solo por estos discípulos, por los apóstoles que estaba orando en los versículos anteriores, sino por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos, nosotros y los que vinieron antes de nosotros después de esa oración y los que van a venir después. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Quiero partir con esta idea de ser uno. Solo esa idea da para recorrer muchos pasajes de la Biblia. Quien alguna vez haya hecho alguna consejería prematrimonial o matrimonial conmigo, sabe que casi todos los temas que comparto están articulados bajo el principio de ser uno que la Biblia enseña respecto del matrimonio. Y cómo el ser uno se manifiesta en cosas concretas, relacionales, que son súper profundas y a veces pasamos por alto. Y el matrimonio representa precisamente en términos humanos el tipo de relación de mayor intimidad al que podemos aspirar. No voy a hablar del matrimonio, solo voy a decir que este mismo elemento de ser uno está presente en una relación como esa. Pero si nosotros observamos la Biblia, vamos a ver que la unidad, el ser uno, es tan valiosa, tiene un valor en sí misma, intrínseco, que incluso a través de ella podemos lograr grandes objetivos malos. Es tan valiosa, es tan cierta como principio, que si todos nos ponemos de acuerdo para hacer algo malo juntos, vamos a lograr hacer algo realmente malo. Y esto lo vemos en Génesis 11, cuando la gente se puso de acuerdo para construir una torre que llegara hasta el trono de Dios, la famosa Torre de Babel. Y todos querían levantar un monumento a su propio ego y destronar el lugar de Dios. Y dice la Biblia en los versículos 5 y 6 que Dios observa esto y dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Dios ya conocía, ¿cierto? Porque Él creó todo lo que existe. Él sabía que está la atmósfera, la estratosfera
Dios sabía que la torre no iba a llegar al trono de él. Estábamos claros respecto de eso. Sin embargo, él dice que descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Estaban haciendo algo malo, pero la unidad tiene tal potencial que Dios dijo que si se ponían verdaderamente de acuerdo y dado que todos hablaban un mismo idioma, iban a poder hacer cosas imposibles. En la Biblia se enseña en muchos pasajes, voy a referenciar solo dos, que incluso Satanás y las tinieblas necesitan funcionar de manera conjunta. Exacto. Dice Mateo 12, 24 al 26. Unos fariseos estaban acusando a Jesús de que era un hijo del diablo. Y dice así, pero cuando los fariseos oyeron del milagro que Jesús había hecho, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Y sabemos que el reino de las tinieblas sobrevivirá hasta que sea derrotado finalmente por Cristo al final de la historia. Este mismo pasaje tiene un paralelo en Marcos 3, 23 al 26. Y dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Entonces, este principio es tan universal que hasta Satanás lo tiene en su libretita de principios fundamentales para construir un buen reino, un buen mal reino. Y el ser humano quebrado y en oposición a Dios ha hecho grandes cosas, convocando a muchas personas. Ha hecho grandes edificaciones, ha construido grandes imperios y ha hecho muchas cosas bastante increíbles, aún en independencia de Dios. Y esto, dicho así, antes de entrar al porqué de la unidad cristiana, en la cual también hay como distintos niveles, es suficiente como para preguntarnos ¿por qué una cuestión que es tan indispensable que hasta Satanás necesita llevarla a cabo y que es buena, que viene de parte de Dios, nosotros a veces somos como tan duros y tan desinteresados respecto de lo valioso y lo importante que esto es? Eso es algo por lo que como debiésemos tomar nota y meditar. La unidad es algo que aparece con muchas palabras distintas, pero tiene como sus mismas raíces en el corazón de Dios. Podríamos decir que la unidad tiene que ver con hacer comunidad. Y en ese sentido el origen de la unidad está en la eternidad, en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha vivido desde siempre en una unidad perfecta, en una comunidad y comunión perfectas. Dios no creó ni a los ángeles ni después a los seres humanos para sentirse completo. Él no nos creó para que alguien lo acompañara. No nos creó para que hubiera un coro de gente que le adorara. Él no tenía ninguna necesidad al momento de crearnos. Él nos crea como un acto libre de amor. Y en ese acto libre de amor lo que Dios quiere hacer es compartir con otros lo que Él ya experimentaba en sí mismo, en plenitud. Y cuando crea al hombre y la mujer los pone en el huerto para tener una intimidad profunda con ellos. Y que al mismo tiempo entre ellos haya una intimidad y una unidad profunda. Lo mismo que enseñamos respecto del matrimonio en Adán y Eva,
Es algo que Dios quería para los seres humanos en general. Ellos no solamente eran un matrimonio, sino que además eran la representación de la humanidad. Y en ese sentido, Dios quería desde siempre que esa misma paz que Él puso en el huerto fuese una paz relacional con todos. No solo con mi esposa o mi esposo, sino con el vecino de al frente y con el que vive al otro lado del río y con el que vive súper lejos, que con todos pudiera haber una paz profunda, no ausencia de guerra, sino una comunión profunda. Es algo que Dios desde siempre nos ha querido dar. Y está tan en el corazón de Dios que la historia termina de la manera que empieza. Cuando Dios restaure todas las cosas al final de la historia, vemos en los últimos capítulos de Apocalipsis que Dios vuelve a hacer lo mismo. Restaura precisamente la comunión absoluta. Y volvemos a tener esa comunión de verlo a Él cara a cara, tal como es. Y al mismo tiempo volvemos a habitar en un lugar de absoluta paz, de absoluta comunión, de absoluta unidad, donde ya no va a haber ni sospecha, ni vergüenza, ni violencia, ni dolor, ni nada de lo que causa desintegración. La historia puede entenderse a través de este concepto. La historia trata de Jesús. Sin embargo, hay ciertas ideas que nosotros podemos ver que atraviesan la Biblia. Y en Juan, en los capítulos 13 al 15, Jesús ha estado hablando acerca de ámense unos a otros. Si ustedes me aman a mí, obedézcanme y permanezcan en mis mandamientos. Y de la misma manera, obedezcan mostrando el amor que yo les he mostrado a ustedes unos a otros. Y cuando cambia el término en este capítulo e integra la palabra unidad, está hablando en términos generales de lo mismo. La unidad es al mismo tiempo una expresión de amor, pero tiene características como bien específicas que nos hacen pensar precisamente en esto de unanimidad. Poder ponernos de acuerdo. La unidad tiene mucho que ver con eso. El amor es más amplio y la unidad es una expresión del amor, pero tiene mucho que ver con ponernos de acuerdo. ¿Y cómo me pongo de acuerdo con un otro habiendo diferencias entre ambos? ¿Y cómo me pongo de acuerdo con 10 habiendo diferencias entre todos? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo 40? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo 70? Los cristianos tenemos una solución para eso. Y la solución es precisamente que nosotros debiésemos ser personas. Muchas veces no lo somos, pero debiésemos ser personas porque tenemos una posición privilegiada para hacerlo, que entienden cuáles son las cosas indispensables e intransables, que es el corazón del Evangelio, que tiene que ver con nuestro Dios trino, con Cristo habiendo nacido de una virgen, siendo 100% Dios, 100% hombre, vivido una vida santa, muerto por causa de nuestros pecados, resucitado al tercer día, viene en el futuro en gloria y majestad a rescatar a su pueblo de las tinieblas, y nosotros somos de Él, vivimos para Él. Lo que nos da esta posición de ser de Él es que hemos aceptado el regalo de la salvación que inmerecidamente Él nos dio. Esas cosas son intransables, pero no es tan fácil encontrar diferencias para dividirnos que nos entrampamos cuando nos queremos poner de acuerdo. Y a todo el mundo le cuesta ponerse de acuerdo, pero nosotros debiésemos ser quienes con mayor facilidad debiésemos lograrlo. Y la idea es que el mensaje de hoy nos tensione para eso, porque yo sé que el camino para una unidad verdaderamente profunda y que se va profundizando cada vez más en el tiempo es largo, es difícil. Partimos de una realidad que es la realidad que acabo de describir. Somos diferentes. Incluso hay pasajes en los que la Biblia, como uno de los que voy a leer, que está en Efesios, que habla de lo diferentes que somos, pero, o sea, que habla de todo lo que tenemos en común, pero luego de eso habla de los dones y dice que los dones nos hacen distintos. Dios a algunos les dio la capacidad de hablar, a otros les dio la capacidad de servir, a otros les dio un corazón generoso. Nos da capacidades distintas, tenemos historias distintas. El que seamos diferentes es algo que la Biblia enseña, entiende y sostiene.
Nunca la unidad es algo que deba obtenerse mediante la homogeneización. Cuando la iglesia es homogénea, algo no está funcionando. Si todos creemos lo mismo, es porque la voluntad de alguno más fuerte está influenciando a todos de una manera que coarta incluso su libertad. Somos diferentes, tenemos cosas que nos hacen diferentes, pero tenemos los recursos necesarios para ser uno. Ahora, en la Biblia se habla de muchos momentos en los que hubo guerra, en los que el pueblo de Israel había sido superado. Muchas veces esto fue porque el pueblo pecó, pero hubo otras veces en las que no había pecado de por medio y perdían una batalla. Alguien se mandó un condoro, pero no había una cuestión estructural, perdían una batalla. Y en más de una oportunidad aparece que cuando volvían a ir a la batalla, con una palabra de Dios que los guiaba, hay expresiones como esta. Voy a leer 2 pasajes solamente, pero esto está varias veces. Jueces 20, voy a leer los versículos 1, 8 y 11. Me voy a ir saltando porque quiero ir solo al punto. Entonces los israelitas se unieron como un solo hombre. Esta expresión aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Se unieron todo un pueblo como un solo hombre. Desde Dan hasta el norte, hasta Beerseba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona, hasta que hayamos hecho lo que tenemos que hacer. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Y ganaron. Normalmente cuando aparece esto de que se juntaron como un solo hombre, el resultado es que ganaron. En Nehemías 8:1 dice: todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. El pueblo experimenta un cambio de corazón porque se ha redescubierto la necesidad de escuchar otra vez los preceptos de la palabra de Dios y se organizan unánimemente como un solo hombre para escuchar juntos lo que Dios tenía que decir, que estaba plasmado en la Escritura. Si nosotros nos pegamos un gran salto y vamos al Nuevo Testamento, partimos, ¿cierto?, desde Juan, pero ahora vamos más adelante y escuchamos lo que Pablo tiene que decirnos, es donde precisamente voy a tener que detenerme. Pero antes de eso, voy a volver a Juan. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el pensamiento de Pablo está muy presente muchas veces la idea de estar en Cristo. Y estar en Cristo implica, por defecto, que nosotros participamos también los unos de los otros. Y la razón de esto la encontramos precisamente en Efesios 4, 2 al 6. Y dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Y tenemos a un Jesús que es la única cabeza de la única iglesia. Yo puedo estar enojado con mi hermano o puedo congregarme aquí y no a 4 cuadras, pero Cristo tiene una iglesia. Y yo no puedo pretender que por las diferencias que tenga con la iglesia que queda 18 cuadras para allá, soy parte de otro pueblo, porque Dios tiene un único pueblo.
Por lo tanto, las diferencias que yo tengo con los que están lejos, tengo que solucionarlas de la misma manera que las diferencias que tengo con los que están cerca. Porque no tengo permiso de Dios para ser parte de otros, dado que si yo estoy en Cristo, entonces soy parte de este pueblo y nos pertenecemos unos a los otros. Por eso el desafío es una y otra vez a la unidad. Pero avanza esto y dice que estén ellos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es tan potente lo que la unidad implica que se manifiesta finalmente en que el resto ve que el mensaje del Evangelio es verdad. Si nosotros nos amamos, si nosotros vivimos de la manera que Cristo nos invita a vivir, Efesios, hay muchos comentarios de la carta a los Efesios que tienen por título algo parecido así como la nueva humanidad, porque es uno de los grandes temas en esta carta, el que Dios nos hace parte de una nueva humanidad, nos hace su proyecto eterno del reino que irrumpe en el presente, trayendo una manera alternativa de vivir. Nosotros representamos una manera alternativa de vivir en medio de un mundo quebrado. Pero si nosotros vivimos exactamente igual que el mundo quebrado, con los mismos fraccionamientos, dejamos de ser una alternativa y somos algo más de lo mismo. El tema es que somos diferentes incluso si renegamos de esa diferencia. Y tenemos que acortar la brecha para vivir en concordancia con lo que somos. Porque cuando no vivimos en concordancia con lo que somos, nos perdemos una parte gigantesca de la herencia del reino de Dios que ya está disponible para nosotros. Si Dios me dice que Él puede sanar mi corazón y yo digo, paso de eso, porque pienso que me puede doler mucho, Dios no me va a obligar a sanar mi corazón y no me va a decir que no soy su hijo, pero voy a perder una provisión que está para mí disponible hoy. Si Dios me dice que yo puedo ser humilde, yo digo, ¿para qué voy a ser humilde? ¿Qué valor tiene eso para mí? Yo quiero ser exitoso, no humilde. Dios me dice, sigue con tu camino. Y tal vez, aquí ya nos ponemos un tema más complicado, tal vez no deje de ser hijo de Dios, porque el orgullo puede llevarme a cosas más complejas. Pero me pierdo la provisión que Dios tiene para mí. Hay muchas cosas en las que yo, siendo lo que soy, puedo vivir de otra manera. Pero si nosotros no abrazamos esta idea de que realmente somos una humanidad nueva, el proyecto de Dios, en griego la idea que en Efesios aparece es que nosotros somos el poema de Dios, su obra maestra. Él creó un pueblo a través de Jesús para mostrar las riquezas de su gloria, para que la gente viera que existe una manera distinta de vivir, incluso en medio del mundo roto, porque Jesús transforma el corazón de una manera tan profunda que donde había guerra, divisiones, enemistad, odio, vergüenza, sospecha, abuso, puede haber shalom, puede haber paz, puede haber reconciliación, puede haber perdón, puede haber generosidad, puede haber gracia, puede haber sobreabundante provisión de cosas que hacen que vivamos unos con otros en una armonía bacán, que trae un tipo de plenitud al que el resto del mundo no puede acceder. Aunque quieran, no puede acceder. ¿Pueden ponerse de acuerdo para hacer un megapuente? Sí. ¿Pueden ponerse de acuerdo para estar en verdadera paz? No. ¿Los cristianos habitamos en verdadera paz? Tristemente, la mayoría del tiempo tampoco. Pero nosotros podemos hacerlo porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y todo lo necesario para que esto sea realidad. ¿Va a ser así si este es un mensaje para la iglesia no teórico, sino un desafío real? No va a ser algo que va a pasar de un segundo a otro porque el Espíritu Santo vino y entonces me cae fabuloso aquel con quien nunca he tenido una conversación. No va a pasar así. La unidad ocurre como resultado de un proceso. Incluso la unidad se profundiza después de tener incomodidades con el otro, de tener roces, de darme cuenta de las cosas que no me gustan. Porque si nos gusta el mismo equipo de fútbol y los dos somos apasionados, ¡oh, qué fabuloso! Veamos el partido juntos, tenemos algo en común y lo disfrutamos. Pero si al salir después del partido, que estuvo fabuloso y que lo ganó nuestro equipo, es increíble, nos encontramos con el otro hermano nuestro que resulta que era del otro equipo
y resulta que sale enfurecido pateando la perra y los dos somos, no deberíamos serlo, pero somos de las barras bravas de ambos equipos y nos agarramos a piedrazos. En esas circunstancias tenemos una dificultad. ¿Cómo nos reconciliamos con el otro cuando hay cosas que no solo no las tenemos en común, sino que somos enemigos naturales en otros espacios de la vida, de lo cotidiano? Cuando logramos atravesar ese puente, ocurre un tipo de unidad que es espiritual, que es más profunda que la unidad que podemos encontrar con tener cosas en común. Porque Cristo en común es suficiente para que todo lo demás en lo que no estamos de acuerdo pueda allanarse y dejar de ser un impedimento. Y quiero terminar con esto, con la idea. Me quedan 2 pasajes, pero no me queda tanto tiempo. No quiero parezca que quiero terminar la prédica, es la última idea. Si no, después me acusan de engrupir. Dice la última sección de esta porción de la Biblia: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Y es una palabra un poco compleja porque depende del contexto en el que aparezca. Puede tener distintas connotaciones, pero de manera bien natural podemos seguir lo que esta palabra significa en el propio Evangelio de Juan. Cuando Jesús dice, les he dado la gloria que tú me diste. Podemos leer en el mismo Evangelio de Juan, Juan 12, 23 y 24. Dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús. Es porque los gentiles buscaban a Jesús y había una profecía que decía que en el día del Señor, en los últimos tiempos, los gentiles buscarían al Mesías. Entonces Jesús dice esto: ha llegado la hora, por esta señal, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús está diciendo que su glorificación es su muerte. Juan 17:1, el mismo capítulo que estamos leyendo, dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Una vez más, Jesús está haciendo esta oración que termina con esta breve oración que se extiende hacia nosotros, y luego de esto empiezan los eventos que lo llevan a la cruz. En ambos contextos aparece esta idea: la gloria de Jesús en su humanidad lo llevó a los padecimientos de la cruz. Entonces, si tomamos esta palabra como una acepción, en este contexto del pasaje que estamos leyendo, cuando Jesús dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, está diciendo, podemos decir que está diciendo como una interpretación totalmente factible, que está diciendo, ser uno es tan importante que yo les he dado la capacidad de padecer lo que sea necesario para obtenerlo. Es tan importante la unidad que yo les he permitido tener lo necesario en entendimiento para hacer lo necesario en el costo que tenga a fin de que sean uno. Esta misma idea está en el pasaje que leí recién en Efesios, cuando dice un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu, un solo Señor de todos. Empieza diciendo, tiene que haber unidad, pero ¿cómo puede haber unidad? Sean siempre humildes. La humildad es algo costoso, es algo difícil, es algo incluso indeseable. Pero es un requisito indispensable para que haya unidad. Si queremos, si abrazamos este mensaje, si tú entiendes que Dios te dice que hay un desafío en el que tenemos que crecer,
paso a paso y en momentos con una provisión que nos dé un saltito, pero es un proceso. Si tú abrazas esto, tiene que ser por medio de la humildad. Y la humildad, si algo que nunca ha gustado, nunca, ni en los tiempos antes de Jesús, ni en los tiempos después inmediatos de Jesús, ni ahora, nunca ha gustado, pero ahora particularmente no gusta. ¿Por qué? Porque se enseña precisamente en este tiempo que ese es el camino que no nos lleva a ningún tipo de éxito. No, siendo humildes no obtenemos nada de lo que el mundo nos dice que tenemos que obtener para ser felices. Cómprate un Rolls Royce siendo humilde. Lógralo a través de la humildad. No hay ningún eslogan que nos lleve a abandonarnos a nosotros mismos y considerar a otros como superiores a nosotros para validarnos en medio de un sistema valórico que dice que somos valiosos si triunfamos. Nadie triunfa en medio de ese sistema de valores siendo humilde. Pero la Biblia dice esto en Filipenses 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Están presentes estas cosas en una iglesia donde se supone que debieran ser algo natural? Entonces háganme verdaderamente feliz. Si esto es incipientemente cierto, aún como una semilla, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Unidad. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Unidad. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El mensaje de coach hoy es que ustedes son peores que el que está sentado al lado suyo. Dile al que está al lado tuyo. Tú eres mejor que yo. Y nos vamos a ir contentos con eso. No queremos que nos digan eso. No es el mensaje que queremos escuchar, queremos salir contentos. Yo soy bacán, tengo el poder del Espíritu en mi interior y salgo y soy fuego. Y es cierto eso. Pero el camino para eso no es el que el mundo propone. El poder del reino no se manifiesta en los que son bacanes. Se manifiesta en los que hacen espacio en su interior para que toda la gloria quepa. Y para eso hay que rendirse. Y hay que sacar todo orgullo y todo ego. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud. Y aquí es donde a veces leemos el pasaje inmediatamente después para exaltar a Jesús. Y decimos, oh, el pasaje, Filipenses 2, humillación y exaltación de Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, amados profundamente. Pero esto no es una excusa para echarle la caballería encima a nadie. Es algo que al momento de relacionarnos con otros debiese ser en cuanto a su honra, no que cuando yo me junto con otro no soy hijo de Dios, entonces me mariconeo con él. No. Tiene que ver que en cuanto a la honra de ser un hijo de Dios, no considero aquello al momento de relacionarme con el otro, sino que me considero como inferior. Me considero como alguien que está dispuesto para el servicio del otro. No considero que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y en filosofía hay un filósofo italiano que se llama Gianni Vattimo, que habla de un concepto griego que aparece aquí, que es la kenosis de Jesús, el absoluto vaciamiento. Porque él no solo no se aferró a su condición divina, sino que bajó un peldaño, otro peldaño, otro peldaño, otro peldaño y se humilló hasta lo sumo.
se humilló absolutamente, se vació absolutamente. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ya había renunciado a sus privilegios. Se había encarnado, pero encarnándose, además, no como un rey, no como un líder militar, sino como alguien pobre de un pueblo avasallado. Y en esa condición, ya un pueblo avasallado y él un hombre pobre y sin influencia política ni económica dentro de ese mundo pobre, él escoge lo siguiente: cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo, más. ¿Y de qué manera? En obediencia a Dios. Decidió obedecer sistemáticamente a Dios, humillándose a sí mismo las veces que fuese necesario. Y murió en una cruz como morían los criminales. Y no cualquier criminal, sino los criminales que no tenían ningún valor en la sociedad. Porque un romano que tenía un valor en la sociedad no podía morir crucificado aunque fuera un asesino serial. Solo alguien que no tenía valor en la cultura de ese tiempo podía morir en la cruz. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que haya en ustedes el sentir del Jesús que se humilló hasta lo sumo. No es una invitación a que seamos exaltados de la manera que Jesús fue exaltado. La Biblia sí dice en varias partes: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, dice Pedro, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Dios ve cuando nos exalta, y su exaltación no es como la de este mundo. No necesariamente va a ser en un escenario con un diploma y miles de personas aplaudiéndote. Pero Dios exalta a los humildes. Eso sí está en la Biblia. Él mira a los humildes y habita con ellos, pero mira desde lejos a los orgullosos. Y a los humildes los exalta. Y en este pasaje de Filipenses, la palabra humilde en griego significa literalmente bajo de mente, como humilde de corazón, más o menos sería la traducción dinámica. Y en otras palabras, la primera parte de esa palabra, que es bajo simplemente, vendría a ser la palabra que se traduce como humilde. Entonces, un comentarista dice esto: no es solo bajo la palabra que se traduce como humildad, alguien bajo en cuanto a su condición social, sino alguien que voluntariamente se coloca en dependencia de Dios y sirve a otros. Eso es todo lo que quiero exponer respecto del texto. Y solo quiero invitarte a esto, porque aquí es donde hay una provisión que está implícita en este mensaje y que a veces pasamos por alto, pero que es algo que Dios nos quiere dar. Y es que, no sé si te ha pasado, no sé si alguno de nosotros ha sido alguna vez orgulloso, yo creo que en esta iglesia no. Pero cuando alguien busca humillarnos, se activan todos nuestros anticuerpos y sistemas defensivos. Y mi esposa con la niña me hicieron hacer, veo muchas series y algunas son muy no tan masculinas, pero yo las veo con alegría. Pero hay otras que no veo con tanta alegría y hay un mare magnum aquí de cosas buenas y cosas que no disfruto tanto. Pero entre una de esas cosas que no disfruto tanto, vimos una serie turca que se llama Ferit y Seyran. No sé. Ya. Cuando ellos pelean, siempre en el momento de la pelea, él le decía a ella: ¿quién eres, Seyran? ¿Quién eres? Así como denostándola. ¿Quién te crees? Y muchas veces nosotros, sintiéndonos algo, al sentirnos ofendidos por alguien, tenemos una reacción parecida. ¿Quién te crees? ¿Quién eres? ¿No sabes quién soy yo? Y queremos validarnos por cosas, por lo que sea que le podamos decir a la persona. A lo mejor yo nunca me ha importado la plata, pero cuando el otro me hiere, veo así: tiene la zapatilla rota. ¿Quién te crees? Roticuaco. Le tiro lo que sea porque hirió mi orgullo.
Y si está mejor vestido que yo, chuta, no le puedo decir eso, soy yo el roticuaco. Tonto. Porque tuvo una mejor nota que él en la universidad. Y busco algo para herirlo, validándome en cosas que no son valiosas, pero queriendo responder porque su acción me hizo sentir herido. Y normalmente las acciones de otros que tienen que ver con humillarnos nos hacen sentir heridos. Esto no es como un sumario, de estas son todas las razones, no. Pero dos cosas. Una, porque nosotros no hemos escogido humillarnos a nosotros mismos voluntariamente. Entonces que un otro venga a humillarme hace que me enfurezca en forma inmediata. Pero otro motivo es que nuestro corazón no está suficientemente sano como para tolerar que alguien me bombardee con algo que socave mi identidad o mi valor. Y muchas veces los cristianos tendemos a responder de la misma manera por estas dos cosas. Por un lado, no hemos escogido voluntariamente humillarnos a nosotros mismos. Y por otro lado, no estamos suficientemente sanos. Y ahí es donde hablo de que Dios tiene provisión para nosotros. Porque si yo voy a ser humilde de verdad, tengo que estar sano primero. No se puede ser completamente humilde si mi corazón no está sano. Si yo soy una persona cuya identidad no está completamente sanada por Dios, si el mensaje del Evangelio no ha llegado tan profundo en este aspecto de mi corazón e identidad, entonces yo no voy a poder ser humilde. Porque cada vez que alguien me bombardee con algo que haga parecer que está poniendo en cuestionamiento cuánto yo valgo, entonces yo voy a responder engrandeciéndome a mí mismo. Pero Dios quiere sanarnos para que nosotros podamos hacer lo que Jesús hizo, que nos compartía el Mati hace 2 semanas en Juan 13. Cuando Jesús se para en la última cena, no solamente se para hacer esto, ¿cierto?, que hacía el esclavo de último rango de la casa, que es lavar los pies, sino que la acción comienza con esta frase. Dice, sabiendo Jesús de dónde venía y que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, tomó una toalla y un jarrito y fue a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando tú sabes quién eres en Dios y estás completamente sana, estás completamente sano, entonces puedes humillarte a ti mismo absolutamente sin que tu valor quede en entredicho. No importa si al momento de yo humillarme voluntariamente, el otro en vez de decir, ¡ay, qué hermoso como la Caro es humilde! El mundo no va a reaccionar así. La humildad no es un valor hoy. Si tú te humillas voluntariamente, ¿qué va a hacer tu colega? Te va a humillar más. Eso es lo que va a pasar. No es algo que podamos romantizar. Eso es lo que va a pasar. Si yo escojo humillarme voluntariamente, a Jesús lo humillaron más. A sus discípulos lo humillaron más. Pero el modelo de Cristo para esto es que nunca nosotros podemos controlar cómo el resto se va a comportar. Yo no puedo controlar si el otro me va a humillar, si va a abusar, si va a ser malo, si va a ser justo. Pero yo como hijo de Dios tengo una fuente inagotable en mi interior para que mi paz y mi valor no dependan de las acciones del que está afuera. Y me puede doler, pero Cristo va a traer consuelo antes de que yo me desmorone. Y me puedo enrabiar, pero Él va a traer dominio propio antes de que explote. Y puedo, a punto de explotar, decir, escojo humillarme voluntariamente porque quiero ser como Jesús. Pero la provisión es que Él tiene que sanarte primero. Si yo quiero ser humilde, porque la humildad es un requisito para la unidad, y sin unidad no vamos a mostrar a Cristo al mundo, entonces tengo que dejar que Dios me sane. Porque un corazón roto no puede ser humilde. Y mucha de la gente que lidia con orgullo es porque no ha dejado que Dios sane sus propios quebrantos, específicamente en relación a su identidad respecto de su valor. Así que, cuando Ferit te diga, ¿quién eres, Irán?
Tú puedes responder, soy un hijo, una hija de Dios, a quien Él ha sanado y está sanando. Y cada vez más puedo ir bajando un peldaño hasta la suprema humillación, autohumillación de Cristo. Un peldaño, una decisión, un momento de fe, un momento de obediencia que me va a llevar a conectarme con otros. Yo no puedo ser humilde ante Dios si soy orgulloso ante las personas. Muchas personas escriben cosas así como en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de lo que sea. Tú no puedes ser orgulloso delante de los otros y ser humilde delante de Dios. Así no funciona la cuestión. O soy humilde o soy orgulloso. Y si soy orgulloso delante de los otros, ciertamente voy a ser orgulloso delante de Dios. Aunque yo crea que no es así. No funciona de esa manera. Si yo me humillo voluntariamente delante de otros, eso me hace humilde delante de Dios. Y ese es el camino que sana el corazón para que cuando otro te humilla, no te duele. Porque como Jesús, sabes de a dónde vienes y que el Padre te ha dado todas las cosas. Entonces no importa que te humillen. Y cuando nosotros tomamos esto y decimos, ya, mañana sí que le voy y lo voy a hacer, viene alguien y me humilla y no necesariamente voy a reaccionar de la mejor forma, de manera inmediata. Pero puedo escoger humillarme un poco. A veces solo no respondiendo o no vengándome. Y luego la próxima vez puedo humillarme un poco más y hacer un acto de servicio por la persona que quiso hacerme daño. Y si yo hago eso en los lugares hostiles, voy a llegar a la iglesia con un corazón un poco más dispuesto. Porque acá debería ser más fácil. Y practicando eso que practico afuera, acá vamos a terminar haciendo una cuestión increíble. Porque cuando hay unidad, es tan poderoso que la gente empieza a creer que Cristo fue enviado por el Padre y que Él ofrece una forma de vivir alternativa y distinta que me permite plenitud antes de que venga la crisis. Y cuando viene la crisis, ya sé cómo responder porque sigo a Jesús. Yo quiero solo orar para animarte a que si de todo esto lo que tú identificas es que lo que acabo de decir para ti no es posible, por tu historia, porque siempre tuviste que defenderte, porque siempre tuviste que batírtela solo, porque siempre pasaron cosas que si tú no hacías nada, nadie te iba a defender, o tienes una gran otra lista distinta a la que yo pueda enumerar, pero de razones de por qué esto es imposible para ti, que invites al Espíritu Santo a que sane tu corazón en lo que necesites ser sanado, para que tu valor esté tan indiscutible y profundamente arraigado en Jesús y solo en Jesús, que nada pueda hacerte dudar. Y que eso sea la semilla que nos lleve juntos a construir una iglesia de verdadera unidad. Y cuando eso pasa, muchas otras cosas buenas pasan. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te invitamos y oramos juntos para que tú puedas remover de nuestro interior todo despojo de orgullo, todo lo que queda en nosotros. Y si es mucho, quita mucho orgullo. Sánanos, Señor, límpianos. Sana nuestro corazón para que tengamos una identidad cuyo valor es indiscutiblemente tuyo, está en ti. Te pertenecemos y somos lo que tú dices que somos. Que podamos ser humildes. Que la humildad nos lleve a la unidad y que la unidad traiga un testimonio de Jesús para muchos. Que tu gloria sea revelada en nosotros de la manera en que la gloria de Cristo fue revelada en la cruz. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.